Bienvenidos a Voces de África, un podcast impulsado por IBES Spain, en donde abrimos una pequeña ventana para compartir historias que nos inspiran de personas que están cambiando o lo intentan la narrativa sobre el continente africano. Hoy tenemos el placer de conversar con Luleila Sid Ahmed Ndiaye, una destacada abogada saharaui residente en Canarias, comprometida con la defensa de los derechos humanos, migraciones y de igualdad en Canarias. Luleila ha desarrollado su trayectoria profesional marcada por su activismo, luchando, como dije antes, por derechos de las personas migrantes, dándole visibilidad en la parte de injusticia social, y también en temas de igualdad, combinando su labor como abogada y de activista social. Además, es miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del IKTF, creo que se dice así, y de APRACE, además de ser integrante de la plataforma Canarias Libre de CIES. Luego le preguntaremos sobre eso. También hablaremos de ella sobre su historia, sobre su trabajo y la importancia que tiene de toda la labor que está haciendo, tanto en la parte de abogacía como en la parte de activismo social. Bienvenida, Luleila. Muchas gracias por dedicarnos un ratito y conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Navin, por invitarme y a IBC por querer contar con mi testimonio y con el de muchísimas otras personas. Genial, sí, efectivamente. Tú, como decía antes, tú eres un altavoz de muchas causas, sobre todo de migración y de igualdad. Y bueno, nos contarás, espero, algunas de las historias que has vivido de cerca, ¿no? Y que te han marcado. Luleila, bueno, siempre empiezo dando pie al invitado o a la invitada, pues para que nos cuente un poco sobre sus inicios. En tu caso, bueno, siendo de origen saharaui y que llegaste a España bien pronto, pues que nos cuentes cómo fue esa llegada, cómo fue ese cambio y cómo influyó en ti esa experiencia, ¿no? Si nos puedes contar un poquito. Sí. Bueno, yo creo que muchas veces cuando yo hablo en nombre propio, en vivo testimonio, como diríamos, porque también lo he vivido como persona que ha nacido en el continente africano y en concreto ha vivido la consecuencia de las colonizaciones y ha tenido que salir. Somos esa diáspora, como nosotros decimos, que son aquellas personas que no se pueden criar en su propio país y lo tienen que hacer a las afueras. Y lo digo también con la responsabilidad, siempre lo digo, y el compromiso de las personas con las que trabajo y sus historias. Yo creo que no hace falta haberlo vivido en propia carne, ¿no? El tener que emigrar. Bastaría solo con tener la puerta de la sensibilidad abierta para entender que la movilidad humana forma parte de nuestras vidas, que las personas nos vamos a mover en el mundo, que la gente va a salir y entrar de sus países a terceros y va a intentar mejorar sus condiciones de vida, pero principalmente también entendiéndolo como algo que forma parte de uno y es intrínseco a uno, pero también con la responsabilidad y compromiso de los que estamos bien. Yo siempre digo que estoy como en esa dualidad, ¿no? Del mundo de la responsabilidad, asumiéndola porque tengo un techo donde dormir, no me falta de nada, me puedo dedicar a una profesión que me gusta, puedo comprarme lo que yo quiera y eso tiene un impacto en el mundo. Entonces también como he estado en el otro lugar, que es de un campamento de refugiados, nacer allí, criarme allí hasta los 8 años, también veo esa doble, de alguna manera, visión que permite entender lo que es estar en los dos lados. Entonces yo creo que desde allí se asume que uno no decide dónde nace, cómo nace, ni en qué situación, sino que al final nos toca. Y en mi caso fue eso, ¿no? Que nací en un campamento de refugiados porque el Sahara Occidental fue la provincia 53 de España, para quien no sepa un poco la historia, la última colonia del continente africano pendiente de descolonización. Y después eso tuvo un impacto directo sobre mi vida, ¿no? Que al final lo marcó. Cuando alguien dice, bueno, es que tú eres activista o tú eres, yo creo que eso no se elige. Yo creo que eso, No. de alguna manera, la vida te lo pone de camino y tú puedes asumir la responsabilidad desde ese sitio o puedes mirar hacia otro lado. Y bueno, ya me ha tocado asumirlo y supongo que eso es lo que tiene que ver con mi historia, ¿no? Que al final salí con 8 años en un proyecto, que es un proyecto de vacaciones en paz, pude llegar aquí, estudiar, formarme y dedicarme a algo que me gusta, que es la justicia, y desde allí, pues de alguna manera, intentar cambiar las desigualdades. Para mí no es otra cosa que eso. ¿Y haber nacido en un campo de refugiados fue lo que te hizo estudiar Derecho o qué fue lo que te hizo estudiar Derecho?
Pues no lo sé, siempre me lo he preguntado, digo, no sé realmente dónde vi, porque siempre cuento con broma que a los 8 años pues uno quiere ser cantante. Yo estaba en un Claro. colegio de monjas y veía que las monjas eran muy divertidas y decía, bueno, pues a mí no me importaría ser monja, ¿no? Al poco tiempo ya quería ser modelo, ser cantante y después ya digamos que uno cuando ya tiene pues 13 años, 14 años, ya va Mm, mirando un poco el panorama y desde ese momento yo creo que ya tenía claro que me iba a dedicar al mundo de la justicia y creo que tiene que ver precisamente con mi historia. Creo que no es una casualidad y bueno, desde pequeña ya era una niña inquieta, muy responsable, muy estudiosa y creo que eso también marcó finalmente que me dedicara pues a una rama y que pudiera también trabajar de ello porque mucha gente se forma en muchas carreras universitarias, pero después finalmente no consigue ejercer, ¿no? Entonces yo he tenido mm, mucha suerte en ese sentido o mucha perseverancia, que también creo que va de la mano. claro. Y finalmente, pues yo creo que pues a lo mejor con 14 años las historias, me acuerdo que me gustaba muchísimo latín, estudiábamos latín Vale, en la ESO, sí, me marcó claro. muchísimo el latín. De hecho, recuerdo que nuestro profesor latín ya cuando estábamos en bachillerato nos comentó, bueno, quien saque la mejor nota le regalaré un libro de Derecho Romano. Y me Toma. acuerdo que me llevé el libro de Derecho Romano, o sea que de ahí también viene un poco también las metas y los propósitos. No sé si eso es un regalo o un castigo, pero vale, Total, total, porque madre mía con derecho romano, en fin. totalmente. Yo Pero también lo bueno, veo, bueno. igual fue eso lo que te enganchó, ¿no? Aparte de esa faceta de haber vivido desde pequeña esas, esas cosas que viviste en el campo de refugiados, ese proceso de migración. Tú viniste a España, decías, en un programa, ¿no? Canarias en Paz, yo creo que se llama, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa Vacaciones en paz, experiencia? Eso, Vacaciones en Paz, perdón. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, choca muchísimo, porque cuando tú sales de tu cultura, del olor de tu casa, porque la gente tiene que entender que ni siendo mayor ni siendo adulto, nadie quiere salir de su país, de su hogar, de su entorno, de su familia, de su comida, nadie quiere dejar todo eso atrás. Entonces, cuando son migraciones forzosas, cuando son migraciones de obligación, no hablamos aquí de Mm, turismo o de consumo o de ir a investigar si te ujú, gusta un sitio o no, a estudiar y a volver, mm. sino que estamos hablando de esas migraciones forzosas que son consecuencia directa de las colonizaciones y de un mundo con unas políticas migratorias desiguales, es decir, que hay unas personas con sus pasaportes que se pueden mover en un avión de una manera segura sin ser forzosa, que pueden aprender idioma en otros países, que pueden irse, por ejemplo, muchos españoles a Reino Unido, que pueden irse a Alemania a aprender, a trabajar y a volver, Exacto. pero después vemos la otra cara de la desigualdad, ¿no? Del sur global, que son las personas que llegan de Latinoamérica, que llegan del continente africano, incluso que están viniendo ahora mismo, mucha población también que estamos viendo en condiciones muy precarias, de Sí, Bangladesh, de Pakistán. Entonces, correcto. esa gente que se juega la vida, que sale, lo está haciendo de una manera forzosa, pero lo está haciendo porque Sí, les hemos impedido venir en avión. Entonces, yo tuve la suerte de salir en avión, que eso siempre también yo lo digo, ojalá no fuera una suerte, un privilegio que las personas tuvieran que hacerlo de manera segura. mm, Eh, y por suerte, en el mundo en el que vivimos, hay gente que hoy, en pleno siglo XXI, no puede salir en avión y no puede salir de manera segura, y esto también lo tenemos que explicar. Hay gente que tiene que efectivamente. poner en riesgo su vida, tiene que desplazarse caminando, muere en el camino, tiene que hacerlo en un cayuco en condiciones precarias, se Mm, montan como polizones en camiones, en buques, en aviones para poder poner en riesgo su vida y llegar y cruzar fronteras. Entonces, los que tenemos la suerte de cruzar fronteras en avión, pues yo también cuento mi historia desde ese lugar, como mm, refugiada que tuvo la suerte de salir en un proyecto que se llama el Proyecto de Vacaciones en Paz, que permite de alguna manera el intercambio de niños y niñas que están en unos campamentos de refugiados a 45 grados de temperatura que se alcanzan en verano, pues tener y sí, ser como esos embajadores de la historia del pueblo saharaui y ese intercambio con el pueblo español. Yo tuve como esa primera experiencia, ese primer contacto, y para mí fue muy chocante. Yo claro. entiendo perfectamente a la gente que llega ahora con 20 años y que no entiende por qué va a comer un plato de esa manera o por qué se le trata de esa manera o el choque
entiendo a la gente que quiere retornar a sus países porque dice esto no era lo que yo quería. eh, exacto. y tenemos que entender desde ese lugar que no es ningún confort, que las migraciones forzosas, los desplazamientos forzosos, las personas refugiadas, las personas que salen de sus países huyendo de diferentes contextos, que son consecuencias directas de unas políticas de neocolonización que han imperado en el continente africano y también me atrevería a decirlo también en América, pero en concreto en el sur, eh, Ujú. propician al final que las personas se tengan que mover. Es decir, Sí, la pena y la tristeza es que hay personas que lo pueden hacer en un avión y hay gente que todavía, en pleno siglo XXI, pues todavía no lo puede hacer de esa manera, ¿no? De manera segura, cogiendo a sus hijos sin ponerlos en riesgo, y lo veíamos con las últimas llegadas de 50 personas que llegaban de la India, que también ponían en riesgo su vida intentando llegar en una de las rutas más mortíferas. Gente que pensemos que ha cruzado desde Pakistán, desde Bangladesh, todo el continente africano, toda la zona de Oriente, África Oriental, Emiratos Árabes, para llegar hasta Mauritania y hasta Marruecos y sí, montarse en un cayuco o en una patera. Es decir, cuando nosotros hemos generado que una persona pueda cruzar la mitad del mundo en un avión y después para poder llegar a Europa lo tiene que hacer de la manera en la que lo hace, pues de alguna manera eso también es de lo que nosotros hablamos muchas veces y denunciamos, ¿no? Las desigualdades. efectivamente. Y yo, Mm. y yo siempre me río con las personas que asisto después en estos lugares diciéndole, bueno, yo tuve la suerte de venir, no me arriesgué, claro, y ellos me miran y le dije, yo no tuve que venir como tú, por suerte, me alegro de que tú lo hayas conseguido, que estés vivo, que estés bien, Ujú. y ahora vamos como a la segunda fase, ¿no? Que la segunda fase Exacto, es la jurídica. Y de correcto. verdad, necesitamos seguir explicando que esto no es ningún confort. No, La estigmatización, la criminalización, cómo se mira todavía a una persona migrante que tiene que salir de su país, tiene que empezar de cero, el racismo que está imperante todavía, y esto es justo. algo que tenemos que hablar de ello, Mm. junto con la porofobia, que es el odio y el rechazo sistemático a la gente pobre, porque no Sí, nos molesta la gente extranjera, nos molesta la gente extranjera que es pobre, que no pobre. tiene recursos. Sabemos que un Mm. jugador de Real Madrid o un jeque árabe no tiene el mismo impacto en la sociedad que una persona que viene en patera en un cayuco o una persona que viene a Latinoamérica a buscarse la vida, ¿no? Entonces, Efectivamente. de alguna manera cuando hablamos, pues hablamos de todo esto y explicamos. Para mí sí que fue un choque cultural brutal. Yo Me me imagino. sentía, yo me sentía cuando llegué que estaba en una caja, porque estaba en un piso viviendo, ¿no? Entonces, claro, Claro, para alguien que se ha criado en el desierto, en libertad, corriendo y jugando, pues estar en una caja o en un piso era una sensación muy similar, ¿no? Pero pensemos en la comida, pensemos en tu familia, pensemos en tu madre que a lo en mejor te el idioma, despertaba por en las todo. mañanas, en el Mm. idioma, exacto. Pensemos en todas estas cuestiones y, y al final cuando dicen, bueno, que se integren, que no se junten con los suyos, pues pensemos en un grupo de españoles que se van a Reino Unido, ¿qué van a hacer? Pues buscar a sus iguales para estar Exacto. con ellos, para hablar su idioma, para recordarles su gastronomía. Pensemos en un grupo de alemanes en Venezuela o en México, ¿qué pasa? Por ¿Con ejemplo, quién, ¿Con quiénes se juntan? Pues con sus iguales, porque al final todos vamos buscando sentirnos parte de otros y de otras. mm, Y yo creo que esa es también la parte que nos falta todavía seguir explicando a los que están dispuestos a a escucharnos y escuchar, a entender. Sí, sí, sí. efectivamente. Me gustaría avanzar un poco en el tiempo, en tu historia vital, Luleila, y es cuando ya eres licenciada en Derecho y quieres ejercer como abogada. ¿A qué retos, iba a decir otra palabra, pero voy a ser políticamente correcto, a qué retos te enfrentaste por ser una abogada de color negro, negra, en España, en Canarias? ¿Tuviste problemas de racismo? ¿Tuviste problemas de, supongo que aislamiento, etcétera? ¿Cómo te sentiste cuando iniciaste y nadie te conocía? Porque no, por desgracia en Canarias no es muy habitual pues ver abogados y abogadas negros y negras. No, no es lo normal, ni en España tampoco. Cada vez más, por suerte. Hace poco entrevistamos a Jennifer Riviero Ilende, que tiene un despacho también especializado en migraciones en Madrid y es ecuatoguineana. Entonces, bueno, cada vez, y este es el objetivo del podcast, pues oye,
dar visibilidad a personas que lo están haciendo muy bien y que son de color negro y que no pasa nada. O sea, no. Dime tú, Luley. Bueno, no sé, yo no sé si me consideran negra, mestiza, si soy Lo que sea, rubia, yo no pero sé, yo no sé distinta. exactamente, sí, distinta desde luego que soy, porque ya mi nombre y mis apellidos, ahora porque he cambiado de Correcto. apellidos, ¿no? Antes tenía Loweila Sí, Mintelmami. lo sé. Entonces, precisamente esto es curioso, ¿no? Pero yo nunca he sufrido el racismo de la sociedad. Voy a Qué bien. explicarme. Yo nunca he sufrido el racismo de la sociedad ni la xenofobia de la sociedad. Creo que también tiene que ver con que hay personas que estamos aceptadas en la sociedad, ¿no? Las Mm, personas que estamos exotizadas, las mujeres sobre todo, que llegamos de distintos contextos, entramos, como yo digo, somos aquellos a los que los porteros de la discoteca dejan entrar a la discoteca, ¿no? mm. Pero hay otros que son mis hermanos y mis hermanas, mi madre, mis primos, un montón de gente de mi entorno, que son aquellos que no les dejan entrar a la discoteca. Entonces yo siempre digo que Efectivamente. yo digo que eso siempre es una responsabilidad para el que entra a la discoteca y deja a otro fuera de la discoteca, es Mm. entender que tú tienes un privilegio y que ese privilegio permite que tú entres, pero hay otra persona que no, pues por Que su no. color de piel, por su condición, por su orientación Mm. sexual, por su género, todas estas cuestiones que de alguna manera hacen la desigualdad, ¿no? La pobreza, el género, la raza, la nacionalidad, hay un montón de factores que entran. Entonces, yo es verdad que el racismo a nivel de sociedad no lo he vivido, no lo he sufrido, pero sí que conozco a gente de mi entorno y eso también me ha ubicado en una situación de responsabilidad. Pero Mm. quien me ha maltratado violentamente ha sido la administración, y eso también tiene un nombre, es violencia institucional, es racismo Mm. institucional. Cuando tú te Sí. llamas Loweila Mintelmami y tienes un nombre y unos apellidos y no se sabe qué estudiaste, ni cómo estudiaste, ni quién eres, y te piden que si quieres homologar título o no, y eso te aboca a estar en una situación de desigualdad, porque el funcionario, la funcionaria que está detrás de ese expediente presupone que por llamarte Loweila Mintelmami, pues ya no has estudiado en una carrera universitaria en una universidad pública como es la Universidad de Laguna. Entonces, Mm. yo no me había dado cuenta de lo violento que es ser extranjero en el Estado español hasta que lo vi en mi propia carne. En el Ay, año sí, sí. 2018 yo termino de cursar la carrera universitaria en el 2016, en el 2018 finalizo los estudios de máster, hago un examen, hago inglés, digamos que cumplo con todos los requisitos que se me Requisito. exigían, Ujú. sí, excepto uno, y es que era extranjera. Entonces, para poder ejercer como abogada, opositar, que era mi intención principal para judicatura, fiscal o jueza, se me Ujú. exigía ser española. Entonces, si no era española, en el caso concreto de la abogacía, tenía que solicitar una dispensa, que es un permiso al Ministerio de Justicia Sí. para que me permita poder ejercer. Pues yo no me había dado cuenta de lo que era la violencia administrativa e institucional hasta que yo tuve que llorar, yo lo pasé muy mal, mi familia lo sabe. Yo estudié mucho, muy duro, me esforcé, hice de todo mientras cursaba el máster, trabajaba, me esforcé por cumplir como todos los estándares y todos los requisitos para poder dedicarme finalmente a esto, pero me topé con la desigualdad. Mis compañeras de carrera, de máster, consiguieron poder colegiarse y ejercer como abogada, pero yo me vi abocada a tener que esperar cerca de 6 meses porque la Ujú. administración, que era el Ministerio de Justicia, eh, decía que bueno, que lo Weila Mintelmami, que es lo que me está pidiendo, ¿no? Y yo lo que le pedía era, oye, que estoy colegiada, que quiero colegiarme, que soy abogada, que ya he estudiado la carrera, que ya he aprobado el examen de acceso, que ya he pasado todos los requisitos, lo único que te pido es esto. Imagínate tú enviarle tu título a la misma administración con la que tú habías aprobado ya el examen y que eso acreditaba que ya estabas graduada en Derecho y que además habías superado el máster de acceso a la abogacía. Imagínate que te contestasen con cuestiones que para mí eran muy violentas y que guardaban relación directamente con mi condición como extranjera. Mm. A esto se sumó que después de estos 6 meses de llorar y de verme en una situación de Mm. desigualdad, pero asumiéndolo, al poco tiempo me vi en otra situación, que es así que fue como más alarmante. Y es que yo ya como abogada ejerciendo en los tribunales españoles y además dedicándome a la parte de las migraciones y de extranjería, eh, Mm. 5 años después de haber registrado mi expediente de nacionalidad española, porque esto va todo de la mano, es decir,
sí, la violencia administrativa y el racismo del que hablamos y denunciamos es esto, es decir, es colocar a una persona por su condición como extranjera, como mestiza, por su raza, por su nacionalidad, por lo que fuera, en una condición diferente al que tendrías a otra persona. Y me vi con mi expediente de nacionalidad española, yo como abogada teniendo que pelearlo, yo tuve que recurrir en vía judicial, presentar un recurso contencioso administrativo, demandar al Ministerio de madre Justicia porque no me contestaba mi expediente de nacionalidad y porque a mí eso me estaba abocando, a su vez, como abogada, a una situación desigual. Pues después de mía. muchos años de lucha, sí, después de muchos años de lucha, se hizo de alguna manera viral un tuit que publiqué porque Sí, era la contestación de la abogacía del Estado. Claro, todo el mundo decía, ¿cómo va a ser lo que le están diciendo a la abogada que lleva temas de migración en Canarias, que no está integrada, pero vamos a ver si lleva toda su vida en Canarias, si está aquí, si ha estudiado aquí en una universidad pública, si cumple todo, ¿no? Que es la integración que ellos reclaman, que es la buena conducta cívica, que el es el tiempo arraigo, de residencia, todas estas cuestiones, pues digamos que yo ya tenía el check, ya tenía el check y un más al lado, ¿no? total. Porque estos exámenes de integración de la nacionalidad española pues son exámenes de idioma y demás, pero cuando uno encima ha cursado estudios universitarios, pues está exento a realizarlo. Entonces yo ya Claro, llevaba, se exigían 10 años, yo ya llevaba 24 años, se exigía buena conducta cívica, yo nunca le he hecho nada malo a nadie, por lo tanto no tengo antecedentes y más si soy abogada y estoy ejerciendo, ¿no? claro, Entonces era como, bueno, fue gracioso porque el abogado del Estado que me estaba contestando a mí, que yo encabezaba mi propia demanda, que no acreditaba mi integración, ni mi buena conducta cívica, era un copia y pega, pero tenemos que ser conscientes de que esos copia y pega de la administración tienen un impacto sobre la sí, vida de las personas y en claro, concreto yo lo denuncié a través de Twitter y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza porque para mí era un reflejo de que si esto me lo haces a mí, que soy rubia, que soy blanca prácticamente, que hablo el idioma perfectamente, que tengo una carrera universitaria, que me dedico al ejercicio de la abogacía y que tengo herramientas para pelear con la administración, para mí también era un reflejo de qué no le hace la administración al resto de personas con claro, las que yo trabajo, que se claro ven que no tiene abocadas ese conocimiento. constantemente. Mm. Mi Exacto. madre, madre mía, Sí, surrealista, sí. Sí, surrealista. súper, súper, pero bueno, también estuvo bien finalmente después de esta pelea. Yo, por suerte, pude demandar a la administración, tengo mis herramientas para hacerlo. Tuve muchísimo apoyo del defensor del pueblo, de funcionarios, de Diputación del Común. Yo tuve mucho más de lo que tiene cualquier otra persona que cumple los mismos requisitos que yo y que está en su casa solo esperando a que le resuelvan el expediente. Entonces, para mí, visibilizarlo era de alguna manera, pues, demostrar que por mucho que nos empeñemos, en España todavía hay personas a las que la administración maltrata, y ya no solo extranjeras, sino también españolas. Pongamos el Sí, ejemplo de una persona mayor que va a la seguridad social y que no consigue cita. Pongamos el efectivamente. ejemplo de una persona que cumple los requisitos para una ayuda y que todavía está esperando a la ley de dependencia. Esto es una realidad y esto tiene un impacto directo sobre la vida de las personas. Entonces, si podemos mejorarlo entre todas y asumir nuestra responsabilidad, pues yo creo que este era el objetivo un poco con mi denuncia, que no era solo mía, sino de mucha gente con la que trabajo. Efectivamente. Y precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? Eh, Tú llevas temas de inmigración, tú has sufrido en tus propias carnes, pues, la situación que acabas de contar, que es surrealista. Yo efectivamente, cuando hice trabajo de investigación sobre ti, vi ese tuit famoso y bueno, me eché la mano a la cabeza porque fui tirando del hilo y leí cosas, ¿no? Y te habían hecho alguna entrevista también, que también se hizo viral. En fin. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú has visto cuando llega un migrante a Canarias, sobre todo a España, a los que se enfrenta? Porque tú decías, mira lo que me tuve que enfrentar yo, que conozco la legislación de pe a pa, y mira lo que sufrí, y qué es lo que no se enfrenta un migrante que no tiene ni idea de español, ni idea de qué es lo que tiene que hacer. ¿A qué se enfrenta un migrante cuando llega aquí, Leila? Mira, a España llega mucha población extranjera. Mm, La mayoría que llega, llega por puestos habilitados y con su correspondiente documentación. Es decir, tenemos que seguir explicando que la mayoría de los extranjeros acceden al territorio de manera legal. legal. Acceden en un avión, algunos se quedan, se establecen aquí
hacen su residencia pues, para buscarse la vida, para mejorar sus condiciones, para trabajar. Otros vienen a ser nómadas digitales, otros sí. únicamente con fines turísticos, a ver si esto les gusta, si esto puede Mm. pues pasar una temporada, unas vacaciones, ver a sus familiares y regresar. Y después está el otro grupo de personas extranjeras que entran de manera irregular, que son muy Los pocos, menos, los menos, la minoría estamos hablando de efectivamente. porcentajes del 3-4% del total de la población extranjera que entra al territorio español, porcentaje Eso es ínfimo, importante, sí, perdona que esto es súper importante porque es un estereotipo que tenemos todos en la cabeza, que es llegada por los titulares también de la prensa, que no estoy culpando a la prensa, pero que cada día llegan 50, 100 inmigrantes de forma irregular. Claro, lo ponen en primera plana y parece que nos inundan todos los días de migrantes, que sí, que la situación es preocupante por la capacidad de gestión, no porque nos inunden, nos vayan a invadir y esas cosas estúpidas que se escuchan, ¿no? sí. Es más por capacidad de gestión que Pero la porque nos vayan capacidad de gestión, ahí está, la capacidad de gestión es voluntad política y es efectivamente. una consecuencia, esta excepcionalidad y esta emergencia. Nosotros llevamos en Canarias 30 años y ahora me Sí, explicaré. Nosotros llevamos en 30 años desde que llegó la primera embarcación y sin embargo sí. todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido es de ir parcheando y poniendo Mm, tiritas a una cuestión que ya es estructural. Esta sí. cuestión de capacidad de gestión que muchas veces se menciona o respuestas siempre por parte de los representantes políticos de colapso, desborde, emergencia, no es real. Es decir, eh, se da porque hay una voluntad política de que esta cuestión sea tratada de una manera provisional y excepcional. Y a Mm, mí la experiencia me dice que lo provisional, lo excepcional, las tiritas y las parches son consecuencias directas de unas políticas que son totalmente racistas. Pensemos en un ejemplo. En lo que lleva activa la ruta de Canarias, estamos hablando de 30 años, han accedido de manera irregular, que muchos de ellos y ellas son refugiados, mm. 240.000 personas. ¿Vale? Durante la invasión de Rusia al territorio ucraniano y el conflicto que se ha dado entre Rusia y Ucrania, España, solo España, sin contar el resto de países, acogió a 220.000 personas. En un año. Nadie habló, nadie habló, ahí está, nadie habló de que había un desborde y un colapso de los Mm, menores que llegaban solos de mm, Ucrania. Nadie habló de que no había, se iba a poner en jaque el sistema porque se iban a aplicar una directiva temporal que en 24 horas iba a regularizar a las personas ucranianas. Nadie puso las manos en el cielo, nadie habló de invasión, ¿no? Estamos hablando en un año. Y estamos hablando de 30 años, 40.000 personas que entran de manera irregular al año. ¿De verdad que nadie se ha pensado o ha reformulado que la frontera sur lo que tiene es eso, es decir, es la excepcionalidad y es el racismo y es la emergencia para justificar toda la deshumanización y las atrocidades? Para mí, por lo menos, se me escapa que con el dinero que hay, con la previsión que hay, con la información que se tiene, con la normativa de extranjería, uno, en concreto la voluntad política, no haya dado respuesta a esto. Cuando se dice, es que tenemos 5.000 menores solos, no podemos solo, es un desborde, no es real. A Canarias y en concreto solo a una isla menor, en un día entran más de 9.000 personas. ¿De verdad que nos vamos a creer que en un momento de llegadas al año de 30.000, 40.000, 46.000, que es el mayor sí. volumen de personas que han llegado, que no contamos las 10.000 que fallecen intentando llegar? ¿De verdad que alguien se lo cree? Yo tengo claro que precisamente hay un fin, porque toda la gente, fíjense, que según el CIS, la principal preocupación de la población de todo el Estado español es la inmigración, por encima de la educación, por encima de la sanidad, por encima de la vivienda, y es porque hay un discurso, una narrativa, y lo estamos viendo ahora mismo con Trump, porque parezca ser que el extranjero pobre que viene del sur global, que es consecuencia directa de la colonización y de la expulsión de sus países, va a atentar o va a quitar algo a los que están, que no sabemos qué es, porque es una persona que está en desigualdad. No habla el idioma, está en situación administrativa irregular,
probablemente venga a solicitar protección internacional, que es el refugio, y mm, va a empezar desde cero. Y encima va a ocupar los puestos de trabajo que nadie quiere. Esto es importante. En Canarias, sí, para que también tengamos datos, que esto es muy importante, en Canarias durante el año, el censo que tenemos del 2024, 45.000 personas africanas están censadas de las 2.200.000 personas que hay en Canarias. La principal población extranjera que hay es de América, sí, 170.000 personas están censadas, gente que mm, llega, perdona, de Europa, 170.000 personas que llegan pues de Francia, de Alemania, de Portugal, Nigeria, de Italia, que hay un mayor incremento de sí, población italiana. sí, 239.000 personas llegan de América, que en su mayoría son Venezuela, Colombia, Colombia, Perú, Ecuador, y la tercera nacionalidad de esos 2.200.000 es la población de extranjera, estamos hablando, es la población africana, que hay 45.000 personas censadas. Es decir, la población que menos llega a Canarias, que menos se establece en Canarias, es la población africana. Pero sin embargo, si uno pone cualquier medio de comunicación a cualquier hora, parece que es que hay un problema con la inmigración, que ya no hay que ya no hay cama para tanta gente, que hay una mm, invasión, que hay una crisis migratoria, porque además siempre es tratado con conceptos que están muy bien pensados estratégicamente, que es crisis, presión, entradas, inmigración irregular, y eso no te permite a ti entender el contenido. Si probablemente esa narrativa se trasladase a un aeropuerto, pues todos diríamos, ¿qué está haciendo la tele, no? Pues habían llegado 500 colombianos a Lanzarote, ¿no? Nos parecería ilusorio. Pues sí, de alguna manera hemos generado que esta narrativa mediática, este discurso de la alarma, cale en la gente. Y cale mm, hasta el punto de que la extrema derecha, de que esta polarización y estos discursos muy peligrosos, porque yo sí que me he tomado los esfuerzos en leer los programas electorales de la extrema derecha, en concreto de nuestro país, eh, no son reales, es decir, son absolutamente populistas, no se ajustan a la normativa de extranjería, no se ajustan a la práctica exacto, de quienes trabajamos en esa primera línea de playa, pero hay una intencionalidad clara porque ese grupo de personas extranjeras pobres sean tratadas de esa manera. Pongo un ejemplo. El viernes estaba yo comiendo en un restaurante maravilloso y bonito en Lanzarote, cuando uno quiere disfrutar y tiene dinero, pues tiene todo este confort. Y mientras estaba disfrutando, tenía una cristalera donde tenía un macro crucero, que me tomé el tiempo en mirar de cuánto era la capacidad, de unos mm, 3.000 de unas 3.200 camas, este crucero. sí, Y a su vez veía a Salvamento Marítimo, que Salvamento Marítimo es quien hace los rescates de las personas que entran de manera irregular. Y se veía Salvamento Marítimo súper chiquitito al lado de este crucero. Claro, la gente dirá, pero es que esta gente viene a consumir, y se va a ir, no va a suponer una alarma ni un problema, ¿no? Claro, y esta gente, este otro puñadito, que son 100, 200, pero que al año son 30.000, 40.000, por poner una cifra, que sabemos que son la minoría, vienen aquí a tirar y a ser una carga del Estado, ¿no? Pero lo que nadie ha planteado es que entonces no tenemos un problema con que sean extranjeros. Lo que tenemos un problema evidente y claro es que de que son son pobres. pobres. Mm, Esta es una. Y la segunda, y sería importante añadirla, es que a estos que están en este macrocentro, en este macrocrucero, en este macrohotel, ¿quién les sirve? ¿Quién se encarga de servirles? inmigrantes, Ah, estos extranjeros pobres que vienen en mm, avión de América y que vienen en cayuco o embarcaciones aquí. ¿Y quién mm, levanta esas infraestructuras? Estos pobres extranjeros que están aquí. Entonces, somos, digamos que muy crueles con la gente pobre y nos molesta tremendamente la pobreza. No nos molestan que sean extranjeros, nos molesta que mm, sean pobres. Y quizás si empezamos a hablar de esto y la narrativa se enfoca desde otra manera, sobre todo a nivel mediático, que son quienes más alcance tienen, quizás la percepción de la sociedad sería diferente, ¿no? A nivel de redes, a nivel de qué es lo que consume al final todo el mundo, a nivel mediático, porque al eso final es. no se corresponde, no se corresponde. Y estas políticas migratorias en sí son un fallo,
absoluto. Porque no porque cerremos más, no porque deportemos a la gente va a dejar de moverse y buscarse la vida. La gente va a seguir moviéndose en el mundo y va a seguir buscándose la vida. Y esto Total. tenemos que empezar a entenderlo. Justo, mira, me ha dado pie para preguntarte, porque tú eres muy activa en redes sociales, comunicas muy bien, lo estamos viendo. Eh, ¿Cómo crees que puede influir, bueno, nosotros, como te he contado antes de empezar a grabar, bueno, es una pequeña ventana que hemos abierto porque estamos un poco cansados de esos estereotipos y demás que venimos escuchando sobre África, sobre todo últimamente por los procesos migratorios que estamos viviendo aquí en Canarias, ¿no? La gente está muy crispada por esos grandes titulares alarmistas y estúpidos a veces, ¿no? Pero bueno, luego nos encontramos voces como las tuyas que intentan contrarrestar, y por eso, bueno, te pedimos que conversaras con nosotros para seguir apoyando esas voces, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que debemos impulsar ese proceso de comunicación para contrarrestar esos estereotipos, esos grandes titulares que son populistas? Bueno, no se me ocurre otra palabra, bueno, se me ocurren, pero no las puedo reproducir por respeto a la audiencia, pero, pero ¿cómo podemos hacer para contrarrestar esos ataques, ¿no? Mira, justo hoy leía una frase que dije, bueno, esto para mí puede sintetizarlo de alguna manera. Era una frase que decía, estoy cada vez más segura de que la gente no es mala, es infeliz. El que verdaderamente es feliz no tiene ganas de molestar y mucho menos de odiar. Pero a esto yo le añadiría, no Total. tiene ganas de molestar, mucho menos de odiar, ni de invertir su tiempo en opinar. En general en las redes, pensemos en las redes sociales tal y como están construidas, Sí, y también añadiría la importancia de la educación del pensamiento crítico. Cuando uno es feliz, está bien, está saciado emocionalmente, ha recibido amor, que yo creo que el problema que tenemos en esta sociedad y va a ser un reto es el amor, la educación y el pensamiento crítico. mm, Creo que si uno recibe amor y está bien y es feliz no es infeliz, no va a invertir tiempo en odiar. No le va a comprar ningún discurso al odio, ni mediático, ni en las redes sociales, ni en política, porque al final hemos venido al mundo y lo único que nos tenemos las personas es a otras personas. Eso está claro. sí, Podemos ser un ogro, un desperdicio de la sociedad, de nuestras relaciones y con el resto, o podemos pensar, es que yo estoy aquí en el mundo, no sé cuánto duraré, pueden ser un día, un año, un mes, 10 años, no lo sabemos. Eso es mm, incierto. Pero lo sí, único que nos queda es qué es lo que queremos aportar al mundo. Y yo creo que cuando uno está bien y es feliz, no necesita, como decimos en Canarias, que es una expresión muy canaria, escachar. No necesitamos total, escachar, no necesitamos mm, escachar ni ser unos escachadores. exacto. Em, Porque al final sí que es verdad que todos los escachados también tienen descachadores. Cuando a mí me dicen, no, bueno, ¿cómo vamos? Pero es que los inmigrantes, hay algunos aquí que vienen, justo ayer se publicaba en el diario de aviso como un extranjero de nacionalidad senegalesa había apuñalado a otro extranjero de Perdón, nacionalidad gambiana que había llegado en patera, ¿no? Y sí. todos, solo nos queda Vox, hay que ver, llegó en patera, ¿no? Era toda la narrativa. Y claro, hay que explicar a la gente que la infelicidad, es decir, el que uno no esté bien, no depende de tu nacionalidad, no Mm, depende de mm, tu condición, ¿no? Económica, de cualquier mm, otra circunstancia. Eso depende mm, de cómo te has criado, cómo te has relacionado, qué has recibido de tu familia. Y quizás solo si tenemos una sociedad feliz, solo si tenemos una sociedad con amor, con una sociedad con pensamiento crítico, va a ser la única forma de combatir esto, de combatir el individualismo, de combatir el odio, de combatir las desigualdades, la desinformación. Es la única forma, porque de nada sirve que yo dé información que puede ser contundente si al final tú lo que tienes dentro es que odio. necesitas que te abracen y que tú lo que Mm, necesitas es que te abracen, ¿no? Y como mm, has sido un escachado, ahora quieres ser un escachador.
y tú tienes sí, un poco de poder y te dan un poquito de poder y lo transformas para odiar a un colectivo, ¿no? Y en abusar. siempre, y Mm, somos, ahí está, y somos unos abusadores. Ese es el problema que tenemos, ¿no? En una sociedad donde somos muy débiles con los fuertes muy débiles, muy fuertes con los con que los débiles. son personas, ahí está. Somos muy Mm, fuertes con los débiles y muy blandengues también, como diríamos, con los que son muy fuertes. Y eso es también parte de la raza humana, que a ver cómo lo vamos a estructurar, pero yo creo que si están las personas felices, creo que no hay tiempo para malgastar ni para el odio. Y justo leía esta frase hoy y decía, pues me refuerza en esto. De nada pues sirve sí, que yo dé formación, de nada sirve que yo explique que esto es mentira, que no le dan ayuda a las personas extranjeras, que las personas extranjeras también cometen delitos, que no somos seres de luz, que no todos, que se nos permita también ser mediocres y malos, que hay de todo. claro, Ojalá, hay de todo. ojalá no hubiera gente extranjera ruin, pero tampoco lo No, hubiese local, y ni en ningún sitio. exacto, cuánta gente local comete delitos todos los días y no Ahí sale está. tanto, no, o sea, no se refuerza ese mensaje en los medios de comunicación, ¿no? Yo, joder, perdón, pero si te vas a ciertas zonas de cualquier ciudad canaria, así urbana, ¿qué es lo que no hay ahí? O sea, hay de todo. Exacto. Tiene que ver, y quizás también por reformular, y ya termino con una última pregunta, con una última reflexión, perdón, Mm, que todo al final tiene que ver con los estigmas, con la criminalización y con la exclusión de las personas. Cuando excluimos a las personas y las hacemos más pobres y las abocamos a su pobreza absoluta, porque no queremos que tengan derechos, ahí sí que nos tiene que preocupar como sociedad. sí, Y yo sí que creo que como acto egoísta, si las personas queremos ir bien y que nos vaya bien y tener seguridad y tener derechos, vamos a tener que ceder en derechos para el resto. Y me da sí. igual quién sea, si es Amina o Mohamed, que han venido de manera irregular, o si es Juan Carlos, que ha venido de Colombia con un visado, o si es Fabricio, que ha venido de Italia. Yo creo que ya es momento, teniendo en cuenta cómo es el panorama mundial, como para dejar de pensar en si es extranjero o no y empezar a ser más felices para no generar odio, que ya bastante es dura la vida para todos nosotros como para tener encima que enfrentarnos a estos odios. ¿Tú cómo ves cómo ha cambiado desde tú que empezaste, por ejemplo, a ejercer de abogada especialista en migraciones, en derechos humanos, etcétera? ¿Cómo crees que ha evolucionado esa percepción? Yo creo que las redes sociales han influido positivamente y negativamente en esa percepción que los españoles tienen o tenemos, pues los dos somos españoles, sobre los migrantes. Pero, ¿cómo crees tú que ha evolucionado? ¿Para bien o para mal? Yo tengo la impresión de que en general hay más gente buena, amable, solidaria, feliz que infeliz, odiosa y egoísta, rencorosa. Y esto lo veo en mi trabajo, en el día a día. Los que están haciendo, los que están tejiendo, los que están siendo agradables, los que están haciendo por ayudar a otra persona, no tienen tiempo para sentarse y poner comentarios de odio, ni tienen tiempo para volcar su odio en nadie. ¿Qué pasa? Que lo malo siempre hace mucho, mucho ruido, Naví. Sí, Entonces, si yo te sí, digo a ti, si yo te digo a ti 20 cosas buenas y te digo una mala, la que va a retumbar en tu cabeza es la mala. Pues con estas la cosas mala, pasa lo mismo. Cuando un extranjero comete un hecho delictivo, da igual que el resto de personas extranjeras sean una eminencia, que eso es lo que va a retumbar en la cabeza de las personas. Pues esto es total. igual con los delitos de odio, que cada vez se han incrementado más, y en concreto con las sociedades, hay más gente buena que ruin, mala y odiosa. ¿Qué pasa? Que de los odiosos, por llamarlos de alguna manera, hacen mucho ruido, por supuesto. El que es un infeliz hace muchísimo más ruido, pero realmente yo he visto que son muchísimo más los que trabajan por la acogida, se mueven. Vamos, lo he visto en mi experiencia propia como abogada en materia de migraciones. Yo he tenido el despacho lleno de gente queriendo transformar la vida de las personas, gente que ha puesto su dinero, su tiempo, todo, gente que aunque no lo haga, te pregunta porque quiere entender un poco más. Y yo sí que he visto que hay más gente buena que gente mala. No sé, lo tengo Justo, clarísimo. justo te iba a preguntar qué papel juegan las comunidades locales y la sociedad civil, ¿no? En este proceso de integración. Tú decías que hay más personas buenas que malas y que hay mucha labor que se hace
que no se le da altavoz, ¿no? Si me permite otra vez la expresión, lo estoy repitiendo mucho, perdón, pero ¿cómo crees que ha evolucionado? Tú decías que se te llena el despacho de gente buena, solidaria, que aporta dinero, recursos, conocimiento, porque a veces, oye, uno no puede aportar recursos económicos, pero aporta conocimiento, ¿no? ¿Qué papel juega esta sociedad civil en todo lo que has visto de procesos migratorios o que estás viviendo? Vamos. Durante el año 2020, Canarias se cerró y fue un momento muy complicado. La administración no daba respuesta, las personas no podían seguir su tránsito, una irregularidad que cometió el Ministerio de Interior, y yo vi ahí la parte buena de la sociedad civil canaria. Y yo sí que me refuerzo en una frase del padre Ángel, y es que la sociedad canaria no tuvo ni tiene xenofobia, tuvo y tiene ministeriofobia. Es decir, esa incapacidad de gestionar el ministerio eh, generó una narrativa que parecía que la sociedad canaria era xenófoba, pero es verdad que es una consecuencia directa de una sociedad empobrecida, porque la sociedad canaria tiene unos índices muy altos de exclusión social y de pobreza. En concreto Sí, estamos hablando de 750.000 personas, de esos 2.200.000 que os dije antes, 750.000 personas están en situación de pobreza, no pueden llenar el acceso a la compra, les cuesta poder comprarse ropa, llegar a fin de mes, todas estas situaciones. Y esto lo dice la red de lucha contra la pobreza europea. Invito a que la gente, pues si quiere ver un poquito más sobre esto. Y cuando a esta gente que está empobrecida, que está en situación de exclusión social, que está abandonada, que está en la periferia, no, en la ultraperiferia, se les da un discurso de que la población migrante llega y está en mejores condiciones y está en hoteles y no sé cuánto, pues es normal al final, porque esa narrativa genera que los de abajo, que es lo que siempre ocurre, se peleen por las migajas, mientras los de arriba están con el trozo de pan enorme. Y, exacto. y en concreto yo vi toda la solidaridad durante el año 2020-2021, mujeres mayores de La Esperanza, de grupos de, bueno, es que al final un montón de solidaridad de gente organizándose para hacer comida, para llevar a gente en coche. Es decir, Sí, ante la falta de respuesta de la administración, la sociedad civil se organizó y salvó a otras personas. Entonces, cuando yo antes decía que solo las personas nos podemos ayudar o salvar a otras personas, me refuerzo con esto, ¿no? Que mm, durante el 2020, gente muy precaria, en unas condiciones eh, muy vulnerables, que habían sobrevivido a la ruta de Canarias, que llegaban allí, que no entendían nada, eh, se vieron de alguna manera apoyados por la sociedad civil, una sociedad que se organizó en red, como Somos Red, en redes de todo tipo, en asambleas de apoyo a personas migrantes, en gente que hizo de intérprete, gente que pagó con su propio dinero billetes de avión, gente que llevaba en su coche a gente a aeropuertos y puertos, gente que puso todos sus recursos humanos y materiales para una gestión del ministerio que no llegaba. Y yo creo que con esos mensajes son con los que nos tenemos que quedar. También ayuntamientos, sí. políticos que también arrimaron y que se remangaron, que solicitaron informes para ver cómo se podían empadronar las personas en su municipio, que quisieron facilitar las vidas de las personas de sus municipios, que realizaron actividades, que trasladaron. Esa solidaridad que se ha volcado con la población de La Palma cuando sufrieron una tragedia, que se ha Y ahora volcado en La sí, Dana, en con la Valencia, Dana y que ahora mismo también se ha volcado en la Dana, que también hay población migrante que se ha visto efectivamente. arrimando el hombro. Yo creo que esa es la realidad de la sociedad, es decir, gente que es feliz o que al menos no es tan infeliz como para odiar a otros y que está dispuesta a asumir su agencia, ¿no? Que está dispuesta a subir y está dispuesta a hacer, lo que pasa que a veces no sabe cómo ni dónde. Entonces, cuando a alguien le dicen, oye, pues ahora, lo hemos visto, nos hemos organizado económicamente, físicamente para La Palma, para Valencia, para todos los lugares en los que se ha hecho falta. Pues aquí también ocurrió y sigue ocurriendo Qué bien. hoy en día. Entonces, nos tenemos que quedar con esa visión, aunque nos queda mucho trabajo que hacer. Han mejorado muchísimas cuestiones en Canarias en los últimos años y también podemos sentirnos orgullosos que nada tiene que ver
las llegadas del 2020 a ahora mismo la situación en pleno comienzo del 2025. Y ojalá, como este propósito nuevo del año 2025, pues sea que las personas puedan seguir moviéndose con la misma facilidad con la que se mueve un paquete de Chain. Con la misma facilidad que se mueve un plástico o una materia prima, con la misma facilidad con la que se mueve cualquier cosa que nos pedimos en Amazon o en cualquier empresa o en cualquier lugar, no deberíamos temblar porque lo pueda hacer una persona, que lo pueda hacer con el avión y que lo pueda hacer debidamente identificada. Estamos generando la perversión de un juego en el que la gente se está muriendo. Y parece Sí. ser que si nos preocupa que entren 40.000 al año y no que se queden 10.000 en el mar, pues tenemos que cuestionárnoslo, desde luego, porque tenemos un problema de empatía y de sensibilidad absoluta. Entonces, a partir de ahí no vamos a poder entender nada. Desde un punto de vista, tú que has estado ya 8 o 10 años ejerciendo como abogada, ¿qué es lo que debería cambiar la ley para que se agilice la gestión de cuando llega un migrante, por ejemplo? ¿Qué es lo que debe cambiar? Pues se está hablando, como sabes, de los cambios que se están, bueno, todavía están peleándose entre los partidos políticos y no sabemos en qué va a acabar. Pero ¿qué es lo que debe cambiar a tu criterio para que sea más efectivo la gestión y que el migrante, porque es el que al final sufre, pues no sufra tanto, ¿no? Bueno, tendríamos que replantearnos porque, por un lado, la mayoría de las personas que llegan llegan por las vías regulares, por los puestos habilitados y por su correspondiente documentación, que son la población extranjera que respeta de alguna manera esas normas. Mm, eh, y esas personas después se ven abocadas a la irregularidad durante muchos años, porque la normativa de extranjería no permite que puedan. O sea, yo he mm, tenido gente que son un carpintero, que son muy buenos y que dice, oye, me han hecho un contrato o yo soy cocinero, soy muy bueno y hay un hotel que necesita un cocinero en el sur de Playa Blanca, de Lanzarote, en Playa Blanca, y yo quiero trabajar. ¿Puedo trabajar? No. Hay que no, esperar 2, 3 años, ¿no? mm, Entonces, esto ya es un fallo. Es un sí, fallo que una persona se vea abocada a la irregularidad para un Estado, pienso. Porque si tú no mm, quieres que la gente se convierta en una carga del Estado, tú tienes que dotar de mecanismos para que las personas se puedan regularizar, puedan trabajar, puedan cotizar y puedan pagar sus impuestos. Pero ahora vamos al otro escenario, a los que no les dejamos venir de manera regular, a los que les abocamos a la irregularidad ya como punto de partida. mm, Yo invitaría, de verdad, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al ministro de Interior y al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, solo, solo que me acompañen un día intentando conseguir cita en alguno de los consulados de los países donde más llegan las personas. Es no, decir, que hagan como un acompañamiento de las familias con las que yo intento luchar porque vengan en avión, respetando esas mm, normas de las que hablamos, sí, normas que mm, son desiguales, que tenemos que mm, plantear por qué alguien puede venir de Colombia y no necesite visado, pero alguien que está en Dakar, por poner un ejemplo, o que está en Marruecos, tiene que hacerlo en un cayuco porque es imposible que le den un visado. Pues efectivamente. este es el problema. Las Mm, políticas migratorias son desiguales y están construidas de la desigualdad, porque los mm, países no quieren que la gente salga. Es decir, quieren mm, llevarse las materias primas, quieren llevarse todo lo que hace más rico a un Estado, quieren llegar a acuerdos comerciales, pero no están dispuestos a recoger la consecuencia de eso mismo, ¿no? Que es la expoliación y la explotación de recursos naturales, de pesca, mm, de minerales, y aquí hablo de mi país, un país ocupado ilegalmente, que fue provincia española, que fue colonia española, y que España todavía maltrata a los saharauis dentro del Estado español. Y como consecuencia directa precisamente es eso, ¿no? Que después estamos dispuestos a llevarnos el pescado, los minerales, estamos dispuestos a llevarnos petróleo, el petróleo, estamos dispuestos a hacer carreteras, estamos dispuestos a generar mm, contratos, acuerdos desiguales, pero no estamos dispuestos a aceptar la gente que sale huyendo de lo que hemos generado. No es casualidad que en Latinoamérica y en el continente africano existan inestabilidades económicas y políticas constantemente. Solo se puede expoliar cuando hay inestabilidades, solo se claro, puede vulnerar los derechos cuando no hay un control y una transparencia de ellos. Y cuando se juega con esa excepcionalidad. Yo creo que con que me acompañen los responsables, no hace falta ni que sean los ministros,
pueden ser quienes Los legislan, ¿no? Que directores al final, generales. sí, o quien legisla, ¿no? Que son juristas como yo, el Mm, legislador, que es quien se encarga de redactar los textos legales, porque al final guardan una relación directa con la voluntad política. claro. Entonces, con una voluntad política donde la inmigración es el principal problema de la sociedad, pues hay también un retroceso en cuanto a esta situación después en materia de derechos, ¿no? Entonces, Mm, yo solo les invito que me acompañen un día para que vean cómo es para alguien de Cuba salir a través del consulado de España en La Habana, todo lo que se mueve dentro de un consulado, que yo no sé si ellos lo sabrán o no, cuando ellos dicen que la gente salga de manera legal y ordenada y por las vías legales. Yo de verdad que esas vías de las que hablan, legales, ordenadas y clasificadas, ¿no? Por llamarlas incluso de alguna manera, donde alguien va en un avión y demás, de verdad, que si existen y son reales, pues mm, que nos la enseñen, porque a la gente pobre que sale del continente africano y que paga 3.000 4.000 euros la ruta, no las tiene, desde luego, no. no las tiene. Y aquí lo digo con conocimiento de causa, Sí, como sí, abogada sí. que pelea, que recurre Mm, las resoluciones de los consulados. Es decir, sí. lo de los consulados de España en terceros países es Mm, para replanteárnoslo. Entonces, yo creo que sí. el mejor ejemplo para cualquiera de estos representantes políticos que digan que la gente entre de manera regular es que me acompañen un día. Que me acompañen un día para que vean en mi trabajo diario, para que vean si esas vías son Mm, reales, existen y se adecúan a las necesidades de las personas. tal cual. Suscribo cada palabra. Porque yo también, por otras cosas, por más motivos empresariales, cada vez que tengo que pedir visados para los que quieren venir aquí, uff, en fin, da igual, no voy a, no voy a seguir, ya lo has dicho tú. Eh, has vivido situaciones que quizás, bueno, habrás vivido situaciones duras de las personas a las que tú ayudas, ya sean clientes o no clientes, en tu faceta de activista. Eh, bueno, te veo con mucha pasión, pero supongo que esa pasión a veces decae un poquito cuando te encuentras con esas situaciones tan duras, ¿no? ¿Cómo haces para seguir con esa pasión con la que te escucho y que se te nota, para no desfallecer y decir, mira, ya se acabó, no puedo más, empatizo demasiado con la gente a la que ayudo, son situaciones durísimas y no puedo, adiós. ¿Cómo haces para tener ese espíritu tan arriba siempre? Pues no sé si es sangre saharaui, como yo digo, o africana o de Canarias. No sé exactamente qué es, pero yo creo que es desde la responsabilidad. Es decir, yo tengo claro que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que no es estoy haciendo algo diferente. No, yo creo que es asumir la responsabilidad de que yo dentro del ejercicio de la abogacía puedo vivir de una profesión al que muy pocas personas pueden acceder y pueden vivir de ello, pero eso también tiene que colocarme una responsabilidad, ¿no? Por eso yo digo que soy un poco a veces abogada ONG, abogada en el ejercicio profesional de la abogacía, una figura un poco extraña. Pero para mí también es impensable que no sea desde ese lugar. Si hubiese sido médica, pues también lo hubiese hecho desde ese sitio, ¿no? O si hubiese sido carpintera, también lo hubiese hecho desde ese sitio. A la gente que necesitaría en una casa, pues le ayudaría a construirla y compensaría, como estoy haciendo ahora mismo, con otros a los que le voy a tener que hacer la casa y que me la pueden pagar. Entonces, para mí es esto, es decir, es asumir las desigualdades, la responsabilidad y pensar que uno está haciendo lo que tiene que hacer. No se me ocurre hacerlo de otra manera. También es pensar que con las personas con las que yo trabajo, muchas de ellas no tienen lo que yo tengo. Es decir, yo muchas veces cuando me voy digo: "Uf, es que yo me voy a darme una ducha, yo tengo que cuestionarme si me van a echar de la casa en la que estoy, si cómo voy a hacer para trabajar". Yo tengo a gente que me llora en los servicios de orientación que hago con las federaciones y con las asociaciones, gente que por suerte no me puede costear a mí como abogada y me tiene a través de las distintas entidades Claro, como Médicos del Mundo, Federación de Personas Migrantes Lanzarote, Asociación Solidaria de Venezuela. Hay muchas entidades que en ese servicio de orientación pues conseguimos de alguna manera que tengan ese asesoramiento. Entonces hay mucha gente que llora y que lo pasa muy mal normal. porque no pueden tener una autorización de residencia y trabajo, no puede ver a su familia. Hay gente que, por poner un ejemplo reciente,
gente que tiene procedimientos que las atrapa administrativamente aquí y que su hermana, su padre o su madre fallece y su vida se desploma porque no pueden salir de aquí. Es decir, ya no solo es el duelo de mm, emigrar y de entender que no es ningún confort dejar todo atrás, sino también después el otro duelo, que es que durante años estás abocado a la irregularidad y después viene el tercer duelo más doloroso, que es cuando tu familia va falleciendo y no puedes ni ir a despedirte ni a llorarlo. Entonces, digamos que para mí eso es entender que este mundo es desigual, que no debería sí, producirse mm, y asumirlo desde esa responsabilidad. También muchas veces, para no petar, como dirían, y para seguir manteniéndome en la cordura, hay una frase muy buena de Javier Baulú, fotoperiodista y amigo, que me dijo, es importante colocarnos en los zapatos de los demás, pero no quitarnos los nuestros. Y esa ole, frase y esa frase todo el rato me la repito porque hay muchas veces que digo, voy a dejar yo de comer, me voy a llevar a alguien a mi casa, pero es que yo no voy a ser productiva para hacer este trabajo, sí, ya, mm, pero a veces es inevitable, a veces es inevitable. Cuando la gente dice, no, pues acógelo en tu casa, pues los acojo a ellos y a ti claro, también, mi corazón es grande, más grande que mi casa, y ojalá que todo lo que tenga pueda compartirlo con ustedes, ¿no? Pero es asumirlo desde ese lugar, de ponernos en los zapatos de los demás, intentar ser asertivo, pensar en que todo el mundo tiene una lucha interior, que no sabemos por qué situaciones están pasando, entender que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que nosotros que asumir responsabilidades a los que tenemos una casa, una ducha, podemos comprar, podemos comer, podemos consumir, podemos viajar, pues asumir que cuando vamos con nuestro pasaporte en un aeropuerto hay gente que está justo en la zona de abajo del aeropuerto, que está en una sala de inadmitidos, encerrados, solo por querer hacer lo mismo que nosotros. Es asumir mm, que esa gente que llega de manera irregular, que llega en una patera, en un cayuco, es porque no les hemos dejado salir con su pasaporte en avión. Es asimilar también que para que nosotros vivamos bien, hay gente que no vive directamente. Y yo creo que es asumirlo desde ese compromiso, desde esa responsabilidad, ¿no? De intentar, pues que entre un granito a granito, pues podamos hacer una montaña, o entre gota y gota, pues hagamos un océano que le haga más fácil la vida a las personas. Leila, me estás dejando sin palabras. Estos últimos mensajes son, wow, son súper profundos y súper necesarios que la gente los escuche y te agradezco un montón que los compartas con nosotros, ¿no? Y ya la última pregunta, porque te dije que media hora y yo creo que no sé ni cuánto tiempo llevamos. Una hora Eh, llevamos, 1 hora y 2 minutos. Pues sí, es verdad que está ahí el reloj. Eh, te pido disculpas No te porque preocupes, no te preocupes. te había dicho media hora y nos No hemos... pasa nada. Yo también me he emocionado hablando de algo que para, como tú dices, es mucha pasión. Exacto, exacto, ¿no? Y se te nota y te agradezco que nos hables así, ¿no? Por último, Luleila, bueno, preguntarte si, bueno, que cómo ves el 2025 en estos procesos migratorios, en tus proyectos profesionales, cómo ves este año 2025 ahora que estamos todavía en enero a punto de terminarlo, pero ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy en esto porque también tengo que decirlo, soy muy optimista. También esto es importante. Entonces, yo sí que tengo esperanza, yo confío en la humanidad a pesar de todas las catástrofes, los genocidios, las masacres, las violencias de todo tipo, ¿no? Eh, la deshumanización, yo confío en la humanidad a pesar de todo y yo soy muy optimista. Confío en un 2025 que nos haga cada vez más fuertes, que cambie la percepción de la población y de la sociedad civil en general en el mundo, que haga también lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, gente, profesores que se están plantando y que están diciendo que no quieren que ese deporte, que se expulse a su alumnado. Y yo confío en eso, en que la sociedad, en situaciones de desigualdad, en situaciones de opresión, en situaciones de criminalización, van a asumir su responsabilidad y van a decir, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y que eso va a ser lo transformador realmente. Nosotros no podemos cambiar el mundo ni las desigualdades, pero sí que podemos aliviar la vida de las personas que pasan por nuestras manos y cambiar, quizás, quién sabe, sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que se parte por ahí, por ser amables y por intentar y por ver la responsabilidad que tenemos cada uno y a partir de allí, yo creo que sí que confío en que en este mundo ahora mismo
de polarización, de algoritmos, de inteligencia artificial, de crisis climática, de deshumanización, de discursos del odio. Yo sí que confío en que hay días que van a ser muy dolorosos para la sociedad, pero creo que siempre hay luz. Creo que en momentos muy complejos también hemos visto situaciones tremendamente esperanzadoras. Y yo confío en que eso también se está produciendo cada vez más en las llegadas y también confío que cada vez más en la vida de todas las personas. Que creo que al final no hay otra, que la gente va a seguir moviéndose en el mundo. Da igual si son venezolanos, si son argentinos, si son de Marruecos, si son de la India, si son de España, si son de Europa, si son... La gente se va a seguir moviendo y esto es algo que tenemos claro. Lo que necesitamos generar es y cambiar estas desigualdades de por qué uno se puede mover de manera segura y por qué uno lo tiene que hacer de manera forzosa. Y confío en que este 2025, 26, 27, duremos lo que duremos y estemos los que estemos, se siga de alguna manera reforzando todo esto, ¿no? Que se modifiquen nuestras desigualdades y que la gente se siga plantando frente a situaciones de desigualdad. Yo sí confío plenamente en la sociedad. Qué bien, oye, qué bien terminar así con un mensaje optimista. De verdad que eres un ser de luz. Y no te estoy haciendo la pelota, no tengo por qué hacértela. Lala, que yo creo que ya tengo el derecho de llamarte Lala. Sí, que podías haberme llamado Lala desde el principio. No, no, no me gusta. No me No, es que gusta. Lala es mi nombre en Ah, árabe. sí. Ah, Loweila es como Lalita. Entonces me quedó anda. Lalita en todos los documentos, sí. Para que Vaya, podamos también entender de dónde vienen todas las cosas, ¿no? Que al final qué son una bien. enredadera. Sí, sí, Pues sí. mira, yo lo había entendido al revés. Pensé que Lala era como un apodo que te habías puesto y ¿Verdad? Un Leila es tu diminutivo. nombre. Pues no, Al no. revés, mira. Se me quedó Lalita en todos los documentos y ahora todo el mundo me llama Lalita. En árabe, Bueno, claro, Loweila. claro, Sí, sí, sí. claro. Pues Leila, Lala, Lalita, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por compartir todos estos mensajes, por ayudarnos a entender un poquito más cómo está la situación aquí en Canarias, en España, los desafíos, los retos, los problemas que tiene un migrante cuando viene aquí, por qué lo hace. Ha sido, vamos, espectacular escucharte. Así que te agradezco un montón este tiempo y te pido disculpas por habernos sobrepasado del tiempo. Nada, lo que necesitéis. Gracias a vosotros por permitirme también ser eso, altavoz, por poder hablar de mi historia, pero también de la historia de muchísimas personas que se van a seguir moviendo en el mundo y que ojalá pues podamos seguir facilitándole mecanismos para que lo haga y no tenga que jugarse la vida. Un abrazo muy grande a todo el equipo de IBC Spain y gracias a ti, Navin, por escucharme y por la paciencia también de la hora y 7 minutos. A ti. Un abrazo. Otro, hasta luego.